Muy bien, son las 9:35 y estamos ya enlazados desde Piura con el candidato presidencial del Partido Aprista Peruano, el señor Enrique Valderrama Peña, a quien le agradecemos que nos haya esperado unos minutos para terminar la entrevista anterior, luego ir a los titulares de la media hora, pero ya estamos listos para iniciar la conversación. Muchas gracias y buenos días. Muy buenos días, un saludo a todo el país a través de sus ondas radiales, encantado de estar con ustedes. Está iniciando una gira política en Piura, ¿correcto? Correcto, hemos estado antes de ayer en Huancabamba, recorriendo las calles de Huancabamba, hablando evidentemente de nuestra revolución agraria y nuestro impulso a un tema fundamental como es la carretera Canchaque-Huancabamba. El día de ayer hemos estado en Morropón hablando de los grandes reservorios que faltan y hoy día estaremos también en Sechura hablando de los temas lógicamente de los fosfatos y también el agro y lógicamente la pesca artesanal. Mañana vamos a estar en la provincia de Lambayeque, igual que pasado mañana, y el martes en Arequipa. Vamos a tratar de recorrer todas las regiones del país en estos cortos 80 días. Ha dicho que, claro, de acuerdo a su plan de gobierno, ha dicho que la reactivación económica tendrá para el Partido Aprista un enfoque agrario, orientado a resolver el problema del agua y mejorar la producción. Fundamentalmente, sí, creemos que, como lo hemos especificado en la conferencia de prensa, la reactivación económica y popular tiene que generar más o menos 3,5 millones de puestos de trabajo, lógicamente facilitando las inversiones, empleando la frontera agrícola de 250.000 a 500.000 hectáreas, pero también entendiendo que hay que apoyar al pequeño productor del campo con capacitación, con tecnología y con un sistema de garantías para la aplicación también del crédito y solucionando el gran tema hídrico con los pozos satelitales y otros proyectos que sin duda potenciarán este esquema, ¿no? Buenos días, señor Valderrama. Me alegra mucho poder escucharlo desde que vino acá cuando eran candidato usted a la presidencia por parte del APRA. Ya unas ciertas semanas pudimos conversar acá. En este caso veo que está haciendo campaña en la sierra de Piura. Hay muchos que viajan a Piura, pero pocos que van a las zonas de Huancabamba y Ayabaca, como usted. Y uno de los temas que ha mencionado, además del tema agrario que ha mencionado Mávila Huertas, es el tema del empleo juvenil. Y lo sabrá mejor que yo, hay una deserción de muchos jóvenes que dejan el campo y van a trabajar en las ciudades, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, en la minería ilegal. ¿Cuál es este programa de primer empleo juvenil que usted está proponiendo a la juventud piurana? Sí, básicamente tenemos que entender que todos los programas que estamos presentando van a tener un enfoque juvenil también. Es decir, si nosotros estamos hablando de la reactivación del campo con un sistema de garantías para aplicación de crédito, vamos a hacer que el 20% de este esquema esté orientado a la gente joven, justamente para combatir lo que tú muy bien señalas respecto al hecho de que el campo se está de una u otra manera quedando sin gente joven. Por ejemplo, vamos a aplicar también un asunto relacionado con el impulso de la vivienda en el país, de la vivienda social, planteando 400.000 viviendas en los próximos 5 años, y esto también tendrá un 20% de enfoque para las parejas jóvenes. Estamos potenciando además la posibilidad de un programa, porque antes incluso del empleo está el hecho de que puedan terminar. La deserción escolar ha crecido mucho y estamos planteando también un programa para que aquellos que no han podido, jóvenes que no han podido terminar la secundaria, la terminen. Un gran programa nacional de potenciar los institutos tecnológicos donde existan y crear donde no existan, en la lógica de nuestra estrategia de plantear un nuevo impulso industrializador en el país. Los núcleos ejecutores van a regresar y van a tener también un enfoque juvenil para que los mismos jóvenes puedan realizar proyectos, pequeñas obras, en beneficio, digamos, de sus actividades de interés, tanto deportivas, culturales y, lógicamente, también productivas. Dentro de este gran sistema de garantías para crédito popular que estamos planteando, va a haber sin duda también un enfoque para la MIPE, y dentro de eso, evidentemente, también un 20% para innovación, para startups jóvenes. Incluso estamos planteando la posibilidad de que existan 2 o 3 zonas francas para startups juveniles en el país. ¿Quién ha sido el principal asesor de su plan de gobierno? Bueno, creo que hemos tenido un equipo que se ha potenciado con 45 coordinadores en la etapa previa de la interna, donde también RPP tuvo la amabilidad de entrevistarme como precandidato. Y una vez que logramos avanzar y logramos ganar el 30 de noviembre, he recibido la llamada y la adhesión de por lo menos unos 10 exministros de Estado del segundo
gobierno del presidente Alan García, y evidentemente hemos fortalecido el equipo. Dentro de los temas económicos, los articuladores principales en la etapa previa han sido César Peirano, Víctor de Cárdenas, Fernando Butrón, para los temas netamente económicos. Pero es verdad que hemos recibido, digamos, la asesoría, múltiples conversaciones, incluso ya en esta etapa, con el doctor Luis Carranza, que ha sido el ministro de Economía del segundo gobierno. Y para los temas sociales, con incidencia también en el asunto económico, hemos incluso designado como vocero al exministro de Trabajo, de Producción y de Agricultura, Jorge Villasante, ¿no? Muy bien. Un tema crucial, sin duda, sobre el cual va a tener que tomar posición usted, es la mejor manera de luchar contra la minería informal, para formalizarla, y la minería ilegal, para eliminarla. ¿Qué propuestas tiene sobre estos temas, señor Valderrama? Justamente en la conferencia de prensa que hemos realizado sobre reactivación económica y popular, un capítulo importante y fundamental ha sido la presentación de nuestro programa Beta Popular, a cargo de Iván Arenas, en donde se plantea lógicamente una mano absolutamente firme y toda la acción del Estado contra la minería ilegal, pero naturalmente la propuesta de la formalización para la pequeña minería, a cambio lógicamente de su elevación de los estándares ambientales, que para esta vocería del APRA, digamos, nueva, hasta el 12 de abril, va a ser absolutamente fundamental el enfoque verde en el país. Por lo tanto, la formalización de la pequeña minería va a tener consigo la necesidad de un compromiso de los pequeños mineros de elevación de estándares ambientales y de elevación de estándares laborales, a cambio de periodos de gracia para su formalización y la facilidad de la importación en una alianza, incluso que puede ser pública-privada, de pequeñas plantas procesadoras de mineral para que no sufran la intermediación que no reconoce adecuadamente ni el peso y a veces ni siquiera la ley del mineral. Por lo tanto, creemos que ante la posibilidad del crédito para la importación de pequeñas plantas ambientalmente amigables, se puede plantear un esquema de formalización de la pequeña minería, lógicamente y reiterando que contra la minería ilegal vamos a actuar con toda la fuerza del Estado, órganos de justicia, policía y Fuerzas Armadas, ¿no? Habló usted de formalizar a más de 30.000, me parece, mineros. Iván Arenas planteó la posibilidad de que un grueso importante de mineros, pequeños mineros, puedan ser formalizados con este esquema siempre y cuando cumplan lógicamente el planteamiento que estamos poniendo. ¿Y se ha estimado que son más de 30.000? Yo creo que deben ser un poco más. Imagino que Iván se está refiriendo a la primera etapa de este esquema, porque más o menos hemos calculado que existen alrededor de entre 500.000 a 600.000. Creo que es importante plantearnos una primera meta inmediata y además declarar que el asunto del reinfo para nosotros no ha sido de ninguna manera algo positivo para el país y que esto tiene que terminar lo más pronto posible, ¿no? Señor Valderrama, ¿cómo se han resuelto las discrepancias surgidas a raíz de cambios de posición de algunos de candidatos, tanto en la lista para el Senado como para la Cámara de Diputados? Yo creo que estamos en un proceso en el cual se están dilucidando estas cuestiones desde el órgano electoral. Las declaraciones de diferentes compañeros sobre este tema creo que apuntan a lo mismo. Estamos esperando que las autoridades electorales lógicamente emitan, digamos, resoluciones finales, pero nos estamos enfocando en tratar de hacer una campaña, digamos, fraterna y claro, el cuestionamiento pasa por candidatos que no ganaron, que no recibieron el respaldo de la militancia en su momento y que de pronto aparecen como invitados y que desplazan a otros que sí gozaron de ese beneficio. Por eso le hacía la pregunta, ¿qué impacto tiene esto en la interna del partido aprista? Yo creo que definitivamente ha habido algunas opiniones contrarias a una decisión política que esté enmarcada dentro del estatuto vigente y dentro de la ley vigente. Tuvimos 3 diferencias en todo caso. La primera fue sobre el Parlamento andino, la segunda fue sobre el Senado Nacional y la tercera fue sobre la Cámara de Diputados. Han sido admitidas las listas del Senado Nacional y la lista al Parlamento andino. Me parece que hay una tacha que se presentó sobre el Senado Nacional que la autoridad electoral está seguramente pronto a resolver. Estamos absolutamente convencidos que será favorable para el partido, con lo cual únicamente quedaría la admisión, que estoy seguro que se dará en los próximos días, de la lista de la Cámara de Diputados para Lima Metropolitana. Una vez que los temas electorales estén dilucidados, tenga usted la plena garantía de que el APRA afrontará la campaña en unidad, incluso con algunas diferencias. Yo saludo la fraternidad y la amabilidad con la que he sido recibido en la región Cusco
incluso por el mismo secretario general del partido, el compañero Lucho Wilson, que se encuentra en una posición, digamos, diferente respecto a ese tema, pero que ha declarado también que aguarda la resolución final de los órganos electorales. Creo que esa es la actitud que hay que asumir. El partido va a asumir esta campaña, le garantizo, más temprano que tarde, en plena unidad. Señor candidato, usted ha citado a Iván Arenas, que efectivamente en un artículo reciente en El Comercio culmina diciendo: hay una demanda de fondo por un nuevo proyecto de modernidad. Ese enorme vacío, el nuevo aprismo de Valderrama lo podría cubrir. ¿En qué consistiría este proyecto nuevo de modernidad que el señor Arenas, que conocemos bien acá y que es una persona con mucha lucidez, sostiene que usted puede cubrir? Bueno, creemos que en los orígenes incluso del APRA se planteó definitivamente la cuestión del Estado, por eso se planteó el Estado en aquellos años antiimperialista, y hoy día la cuestión del Estado se encuentra también sobre la mesa. Gran parte de los problemas que tienen que ver con inversión, con formalidad, etcétera, parten del mismo Estado. Por lo tanto, creemos que en este impulso modernizador tenemos definitivamente que sumar a los sectores populares para lograr pues una formalización popular adecuada, pero también una reforma del Estado importante, que creo que es una de las cosas que quedaron pendientes de lo mucho bueno que hicimos durante el segundo gobierno y que luego más adelante no se avanzó. Creemos en una digitalización importante del Estado que definitivamente ayude a su transparencia. Creemos, lógicamente, en abrir un debate sincero sobre el proceso de departamentalización en el país que inició Toledo y que el día de hoy creemos que definitivamente no ha sido el mejor. Creo que hay que plantear definitivamente una discusión sobre el balance y liquidación de esta departamentalización de Toledo. Creemos, lógicamente, también que hay que plantear un esquema de eficiencia del Estado que no impacte, sin duda, sobre el esquema laboral, pero sí impacte sobre su organización. Creemos que tenemos que abrir un debate sobre incluso la reducción de los sectores del Estado. Eso le iba a preguntar, son varias las propuestas al menos 13 son las candidaturas que buscan reducir el número de ministerios. ¿Cuál es concretamente la propuesta del partido aprista? Bueno, primero se tiene que abrir un debate importante sobre eso, pero creemos que rápidamente podríamos decir que en un esquema de eficiencia está claro que la pobreza no se ha reducido ni a la misma velocidad ni con la misma eficiencia cuando el MINES con el Ministerio de la Mujer estaban juntos respecto ahora que están separados. Se ha ralentizado muchísimo, se incrementó el gasto social durante Humala, por ejemplo, en más 150% con resultados no adecuados. Creemos que ahí tiene que haber una reforma y entendemos que un punto importante podría ser un inicio, claro, exactamente, o por ejemplo, pues, y sobre todo para cuidar mejor, la corrupción se anida en básicamente algunos temas concretos, como el asunto, por ejemplo, de la obra pública. Creemos que un Ministerio de Obras Públicas, de Fomento, de Infraestructura, como se ha dicho, sería importante, fusionando alrededor del MTC con vivienda también. Creemos que esos debates se tienen que alentar, repito aquí, sin que exista un ánimo de ninguna manera de una reducción, en todo caso, en términos laborales, pero sí una reasignación de funciones. Uno mira, por ejemplo, el impacto que tienen los pequeños productores, el tema del Ministerio de Agricultura, y uno le pregunta si sirve en su vida concretamente para algo, la respuesta es que prácticamente no, les daría casi lo mismo que existiera o que no. Por lo tanto, es uno de los ministerios que hay que reformar, reasignando algunas funciones para que haya mucho más gente que pueda estar pendiente de la pequeña producción agrícola en el país. Creo que ese enfoque... Señor Valderrama, yo le ruego que nos espere un instante para poder respetar nuestra pausa y retomamos nuestra conversación sobre usted, sobre otros temas de actualidad que no hemos abordado hasta ahora, como es el tema mayor de la inseguridad ciudadana y la criminalidad. Ya hemos conversado acá con el jefe del plan de gobierno del APRA, lo recuerdo muy bien, pero yo quisiera que nos diga ahora, a la luz de las experiencias que has tenido durante este último mes, a qué apunta el APRA y qué propondrá el APRA para hacer frente a este fenómeno que afecta enormemente a los peruanos. Primero vamos a la pausa. El candidato del partido aprista, el señor Valderrama, quien está haciendo una gira en el norte de nuestro país, particularmente en la Sierra de Piura, en Huancabamba. Y le habíamos dejado planteada la pregunta respecto a la propuesta que el APRA presentará, si usted fuese elegido, para combatir con éxito a la criminalidad y a la delincuencia que, como todos vemos, está ganando de momento la batalla.
Bueno, nosotros hemos presentado hace 16 días en una conferencia de prensa el gran shock de seguridad que va a plantear el APRA a partir del 28 de julio. En el discurso del 28 de julio presentaremos dos iniciativas legislativas, una relacionada con la formalización de la pequeña minería y la otra, lógicamente, un paquete de respaldo para las medidas de seguridad ciudadana. Pero el shock de seguridad trata de 5 cosas fundamentales: una reforma de la policía, una reforma del INPE, definitivamente un cambio de enfoque en el control de las fronteras y el asunto clave del liderazgo del presidente de la República y del Ejecutivo en la lucha contra la inseguridad ciudadana, y también vamos a hacer un endurecimiento normativo específico para aquellos servidores públicos que tienen que cuidar al pueblo y que lo traicionan. Vamos a pasar los policías de 120.000 a 250.000, vamos a crear con lo mejor de la policía un grupo especial de inteligencia para la búsqueda y captura de los cabecillas de las bandas transnacionales, vamos a incrementar más 150% el presupuesto de educación, vamos a descansar más en la labor de cuidado de las fronteras, amén de lo que está pasando, imagínate, actualmente con incluso estos problemas que hemos tenido, potencialmente problemas que se van a tener con Chile respecto al tema migratorio, y para eso necesitamos incrementar el número de soldados. Vamos para eso a incrementar el reclutamiento, dando, digamos, mayores beneficios formativos, pero además incrementando la propina concretamente de 256 soles al sueldo mínimo, y vamos a hacer pasar los soldados de 30.000 a 60.000 en un plazo de 5 años. Vamos a construir de 12 a 24 penales en el país, mientras reformamos el INPE, aumentando la capacidad del personal del INPE, la capacitación y lógicamente también su número, poniendo mayores cordones para evitar que ingresen elementos a los penales, pero esta nueva infraestructura penitenciaria, en esta primera fase, estamos planteando el debate que sea de administración privada. Declaro que definitivamente vamos a impulsar un cambio normativo para que todo aquel juez, policía, fiscal o militar que se coluda con las bandas criminales merezca cadena perpetua, y para eso no vamos a necesitar alentar debates estériles como salirnos de la Corte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bien. ¿Hay un cálculo presupuestal sobre lo que podría costar, por ejemplo, duplicar el número de agentes policiales como lo propone usted y las otras decisiones que suponen grandes inversiones? Sí, estamos hablando aproximadamente de más 150% alrededor. Creo que es algo que el país necesita definitivamente. Necesitamos incrementar el presupuesto de algunos temas concretos. En el tema educativo también se puede hacer lógicamente si nosotros llevamos el país y la economía a otra velocidad. Creciendo 2.8, 3.1, definitivamente eso no se va a poder hacer, pero con nuestro gran shock de reactivación económica, evidentemente podremos crecer mucho más y tener recursos. Además, mencionó al exministro Luis Carranza, ¿le ha ofrecido o han conversado de la posibilidad de una eventualidad de que eventualmente asuma el Ministerio de Economía si es que usted logra, digamos, alcanzar la presidencia de la República? En esos términos, no, de ninguna manera. Yo respeto mucho al doctor Carranza. Lo que hemos conversado es que tenemos la línea abierta y la posibilidad de reunirnos cuantas veces sea necesario para afinar los términos económicos, sin duda. Obviamente, si el APRA llega con los votos del pueblo por tercera vez a Palacio de Gobierno, creo que sería un estupendo ministro de Economía, o incluso también podría ser propuesto para el BCR en caso de que el señor Velarde decida dejarlo, que espero que continúe, ¿no? Quería preguntarle también, aprovechando que nos quedan pocos minutos para concluir el programa, por la impresión que le ha causado este escándalo que envuelve al presidente José Gerí luego de que se diera a conocer una reunión que sostuvo con un empresario chino en un restaurante, en un chifa, el 26 de diciembre. Una reunión que no aparece en el registro formal de reuniones del presidente, del mandatario. Creo que la reunión de Gerí es similar a la que tuvo pues Castillo en Zarratea. Definitivamente constituirá para muchos una decepción. Yo siempre he pensado, y lo he declarado incluso aquí en RPP, que lo que considero es que Gerí es una continuidad de Boluarte, solamente con mejor marketing y mejor maquillaje únicamente. Pero estamos hablando de una coalición que fundamentalmente ha sido liderada por Acuña y por Fuerza Popular, respaldando a la señora Boluarte en un pésimo gobierno y blindándola, que hoy día ya gobierna directamente a través de un parlamentario, como lo es finalmente Gerí. Hoy día empieza, creo yo, a mostrar de una u otra manera la misma falta de transparencia que caracterizó al gobierno de la señora Boluarte, ¿no? Muchas gracias, señor Valderrama. Recuerdo que usted es el candidato elegido por las bases apristas para representarlos en la competencia
presidencial del 12 de abril próximo y que nos ha dado su opinión con toda claridad sobre